Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Yo también, con todo respeto, le pediría al doctor Alirio pues, que no se retire de la sesión, Se fue. pues porque digamos que el tono con el que se abordó el tema por parte de él no se compadece de lo que viene predicando en términos de reconciliación y paz. Porque aquí sí fuimos, aquí los funcionarios, pues ofendidos, agredidos por parte en su intervención. O sea, pues fuera de decirnos mentirosos y mediocres, pues más o menos faltó a la verdad con una serie de cosas que enunció, pero con mucho gusto aquí las dejamos como constancia para que reposen en el acta de la sesión y los honorables miembros representantes de esta comisión pues las puedan evaluar con un ánimo absolutamente reposado y tranquilo como es este tema. Le contestamos al honorable representante Alirio con lo siguiente. ¿Qué tienen que ver, pregunta él, las capacidades de la fuerza pública que estamos desplegando en el escenario de posconflicto en Colombia con este tema en el que nos encontramos discutiendo acá? Pues todo, porque justamente son esas las capacidades que son apreciadas en el escenario internacional para que la fuerza pública colombiana pueda compartirlas en distintos escenarios. Aquí estamos desarrollando, gracias a una decisión del Consejo de Seguridad, una misión de verificación para el proceso de desarme, desmovilización y reintegración. ¿Quiénes la van a conformar? Miembros de fuerza pública de distintos países, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de México, que han manifestado interés y generosidad para ser partícipes de este esfuerzo y controlar y verificar la forma en que se va a llevar a cabo el proceso de entrega de armas, de desmovilización y de reintegración de los miembros de las FARC. Esa experiencia y la realidad del conflicto colombiano podremos eventualmente ponerla a disposición de otros escenarios en el mundo hacia futuro. Esa es una de las capacidades que podemos desplegar. O el ejercicio que estamos haciendo en materia de desminado. Uno de los grandes retos que tenemos a futuro es desminar el territorio nacional. Y las capacidades que hemos desarrollado en Colombia son las capacidades de las fuerzas militares. Contamos hoy con una brigada de desminado humanitario. Y esas capacidades las podremos desplegar en países que también sufren de este flagelo. La lucha contra el crimen organizado que se expresa en el narcotráfico y en la minería ilegal y en distintas economías ilegales. Eso no solamente nos afecta acá y está conectado, como lo dijimos en la primera intervención, con otras mafias y otras organizaciones delincuenciales en el mundo. La posibilidad de interactuar con la fuerza pública de otros países, con las agencias de inteligencia, nos va a permitir desmantelar organizaciones de crimen organizado que tienen un impacto directo en lo que pasa aquí en Colombia. ¿O acaso a dónde va el narcotráfico, la cocaína que se produce acá? ¿A dónde iban esas 9,5 toneladas que se incautaron este fin de semana en Turbo? Pues a Estados Unidos y a Europa. Si somos activos, si hacemos alianzas estratégicas con esos países, seremos mucho más efectivos, porque aquí no se trata de uso de fuerza, se trata de inteligencia, se trata de investigación, se trata de desarticulación de estructuras criminales que se escapan a las fronteras de un solo país y que están interconectadas. De eso se trata este acuerdo, de ese tipo de misiones, de ese tipo de cooperación. Pregunta el señor representante a la Cámara, Alirio Uribe, sobre la operación Atalanta, sobre el documento que leyó aquí, absolutamente descontextualizado con la situación. La operación Atalanta, operación conducida por la Unión Europea, que ya se llevó a cabo en las costas de Somalia contra la piratería. Recuerdan ustedes que además hubo una película sobre el fenómeno de la piratería en las costas de Somalia. Buques mercantes intercepcionados por piratas y que estaban generando unas afectaciones comerciales tremendas, internacionales. Invitados por España, la Armada, no los soldados, la Armada de Colombia participó en la operación Atalanta como invitado. Por eso es que no se necesitaba un convenio de esta naturaleza, porque fue una invitación, dijéramos, extraordinaria para acompañar esa operación. ¿Qué permitió esa operación? ¿De qué se trataba esa operación? Acompañamiento a los buques mercantes por parte
buques militares, prevención, trabajo con las empresas mercantes, interdicción de los piratas. ¿Qué permitió esa operación para Colombia? Primero, nada más y nada menos que llevar hasta las costas de Somalia la patrullera 7 de agosto, construida en el astillero de Cotecmar, desde ceros, desde los planos, producto nacional, poderla desplegar en una operación de esa envergadura, efectivamente, y demostrar cómo somos eficaces, hábiles, audaces en la interdicción marítima. ¿De dónde sacamos esa experiencia? De la interdicción en el narcotráfico, en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. Y allá no se sirvió esa experiencia en la interdicción de la piratería. Demostramos que nuestros equipos que construimos acá, producto nacional, fruto de la ingeniería militar, en este caso de la Armada, no tienen nada que envidiarle a las capacidades de los países del primer mundo que participaron en esa operación. Permitió demostrar cómo las capacidades de interdicción también son eficaces en escenarios como en la lucha contra la piratería. Y demostró que nosotros tenemos unas fuerzas militares que interactúan de manera horizontal con las fuerzas militares de los países del primer mundo. Fue una gran oportunidad, un exitoso ejercicio que nos permite incluso pensar en que un acuerdo de la naturaleza del que se está aquí discutiendo nos va a permitir ser aún más amplios, aún más eficaces en este tipo de operaciones en el escenario internacional. El representante Federico Hoyos hace unas preguntas que con mucho gusto respondo. Efectivamente, como lo mencioné al final de mi primera intervención, una de las ideas que tenemos es que a través de la proyección de nuestras capacidades en materia de seguridad podemos ser incluso mucho más influyentes en política exterior en el escenario internacional, contribuyendo con países de Centroamérica, del Caribe, de África eventualmente, no sabemos, estamos explorando esa posibilidad, haremos alianzas estratégicas que no solamente permitirán tener un entorno de seguridad que nos va a beneficiar como país, sino también derivar de ello esfuerzos de cooperación, negocios en la industria militar, poder venderle, por ejemplo, estas patrulleras que están de Cotecmar Cartagena a los países de Centroamérica que las necesitan o de otras partes del mundo. Entonces sí hay una estrategia efectivamente, representante, de proyectar nuestras capacidades de fuerza pública, de fuerzas militares, de policía, en materia de seguridad, en el marco de nuestra política exterior. ¿Cuáles capacidades se desplegarán? Pregunta el representante. Como lo han dicho aquí los ponentes de la iniciativa, es optativo de Colombia definir dónde participa, con qué capacidades. Si no es de interés de Colombia participar en una operación en Asia o en África y demás, pues tomamos la decisión de no participar, no sin capacidades como las de desminado, como las de interdicción, como las de trabajo en desarrollo rural. Estamos preparándonos para eso. Por ahora tenemos unas capacidades claras que queremos proyectar, que han sido muy apetecidas por parte de la comunidad internacional. La diferencia entre el acuerdo de la OTAN y el acuerdo de la Unión Europea, que como dijo el representante Alier, no se cayó por vicios de fondo, sino de forma. O sea, el contenido ni siquiera fue estudiado por parte de la Corte. La diferencia es muy sencilla. La OTAN es al sector defensa lo que la OCDE es a las instituciones económicas. Es un club de buenas prácticas. Lo que estamos buscando con el acuerdo con la OTAN es incorporar, tener acceso a información, a protocolos para que nuestras fuerzas militares puedan tener los mejores estándares, la mayor transparencia, la mayor eficacia, sabiendo cómo en los países de la OTAN manejan los asuntos propios del sector defensa. Para nosotros de pronto incorporar lo que sea pertinente para nosotros en esta materia. El acuerdo de la Unión Europea que aquí discutimos es el que nos abre un marco normativo y un acuerdo para poder ser activos en operaciones internacionales de distinta naturaleza, como lo hemos venido discutiendo acá. De modo que no es el acuerdo de la OTAN, digamos, algo que nos vincule formalmente como miembros de esa organización, porque estatutariamente esa organización tiene otra naturaleza, pero sí nos da un canal de comunicación que nos va a permitir incorporar, conocer buenas prácticas que podemos implementar en el sector defensa. Y finalmente, representante Federico, ¿cómo no afectar o cómo este despliegue de acciones no afectan
o la eventual participación más amplia de nuestra fuerza pública en operaciones internacionales, ¿cómo haremos para no afectarlas? ¿Cómo no afectar la situación de seguridad aquí y las necesidades que obviamente necesitamos atender aquí en nuestro país? El compromiso del presidente asumido en las Naciones Unidas el año pasado es llegar hasta 5.000 miembros de nuestra fuerza pública activos en este tipo de operaciones. Eso es más o menos el 1% de los miembros de la fuerza pública en Colombia, que ronda los 500.000. Y será, como digo, en un proceso de análisis, de toma de decisiones que nos permita proyectar lo que nos interesa proyectar, participar en donde nos interese participar. De modo que aquí lo último que se pondrá en riesgo son los desafíos que tenemos que atender, que es nuestra primera tarea, nuestra misión, proporcionarle a nuestros ciudadanos en todo el territorio nacional el entorno de seguridad que requiere para desarrollar y para poder ejercer los derechos propios de nuestra Constitución. De modo que es un ejercicio absolutamente complementario, marginal, si se quiere, dentro de la dimensión de nuestra fuerza pública, que en nada pondrá en riesgo la capacidad que tendremos para contrarrestar las amenazas de seguridad que se puedan presentar. Nosotros invitamos, con todo respeto, a la Cámara a que acompañe este proyecto. Es un proyecto, como decíamos desde un principio, que presenta una oportunidad para el sector defensa y que nos presenta una oportunidad para incidir en política exterior en el escenario internacional. Gracias.